Vamos a darle una forma funcional a nuestra función de utilidad. Va a ser una típica función Cobb-Douglas, con coeficientes alfa y 1 menos alfa para x e y respectivamente. Entonces, lo vamos a desarrollar todo el procedimiento, vamos a ir de frente a la condición de optimalidad, que es utilidad marginal de x entre utilidad marginal de y igual a la relación de precios. ¿Cuál es la utilidad marginal de x? La utilidad marginal de x es igual, ¿no?, a la derivada de u, la derivada parcial de la utilidad respecto de x, que desarrollando es alfa x alfa menos 1 y 1 menos alfa. Y luego la utilidad marginal de y, cuya definición es derivada parcial de la utilidad respecto a y, es igual a 1 menos alfa por x alfa, y aquí le quitamos 1 al exponente y nos queda menos alfa. Por tanto, si nosotros tomamos la tasa marginal de sustitución, que es igual a la derivada parcial de u respecto de x y la derivada parcial de u respecto a y, esto no es otra cosa que esto de acá. Alfa x alfa menos 1 y 1 menos alfa, todo dividido por 1 menos alfa x alfa y menos alfa. Entonces la tasa marginal de sustitución, haciendo las simplificaciones, es igual a alfa 1 menos alfa. Si nosotros simplificamos nos va a quedar y entre x. Y esto tiene que ser igual a nuestra relación de precios. Y esto es nuestra condición de optimalidad. Aquí tenemos precios conocidos y nuestra relación de bienes. Nosotros, para despejar y conocer exactamente el valor de x y el valor de y, necesitamos otra ecuación más. Y la ecuación que nosotros necesitamos es la restricción de presupuesto. En esa ecuación nosotros vamos a reemplazar la condición de optimalidad y obtener las soluciones para x, e y. Nuestra restricción de presupuesto, despejando primero para x, nos dice el gasto en x más el gasto en y. Pero el gasto en y viene determinado por esta ecuación. El valor de y, si despejamos aquí, viene dado por px entre pi por x por 1 menos alfa entre alfa. Y esto tiene que ser igual al ingreso del consumidor. Despejando esta ecuación nos queda px por x más, esto se va, px por x por 1 menos alfa entre alfa igual. Resolviendo nos queda lo siguiente. Multiplicando por alfa toda la ecuación, todo el numerador. Resultado, alfa más 1 menos alfa es 1, por lo tanto esto es px por x igual a alfa del ingreso. Nuestro gasto en x es un porcentaje del ingreso. Este porcentaje del ingreso está determinado por un parámetro alfa, que, si ustedes recuerdan, es el parámetro al cual elevábamos el bien x en la función de utilidad. Esto quiere decir que x va a ser porcentaje alfa del ingreso dividido entre el precio de x. De igual manera, si nosotros resolvemos para y,
reemplazando en la restricción de presupuesto los valores de X, nosotros vamos a obtener que la demanda del bien Y viene dada por esta ecuación. Es una ecuación muy similar a la ecuación de X. Esto es lo que se conoce como las funciones de demanda marshallianas. Aquí establecemos una relación entre el ingreso y el precio de X. Y para Y una relación entre el ingreso y el precio de Y. Fíjense como caso particular que en la demanda de X no figura Y, el precio de Y, y en la demanda de Y no figura el precio de X. Esto no necesariamente es así, ¿no? Este es un caso particular. Habiendo desarrollado algebraicamente las funciones de demanda, vamos a empezar a hablar un poco más de la derivación de las funciones de demanda. Regresamos a nuestro ejemplo original, en el cual tenemos, dada esta relación de precios, maximizamos la utilidad consumiendo X sub 0. Si nosotros hacemos, ¿no?, en un gráfico con Px y X, ¿no?, identificamos este punto A para un nivel de precios determinado, lo que vamos a encontrar nosotros es que para Px supra 0, el nivel de consumo de X viene dado por este punto que vamos a llamar A'. ¿Qué ocurre? Esto lo hemos analizado si aumenta el precio de X manteniendo ingresos y el precio de Y constante. Lo que ocurre es un cambio en la restricción de presupuesto. Nuestra restricción de presupuesto se corre hacia nuestra izquierda y nosotros vamos a estar maximizando en un punto como B. En el punto B tenemos una relación de precios Px' entre Py sub 0, que se mantiene constante, y estamos en un nivel de consumo X sub 1 menor a X sub 0. Entonces, si el nivel de precios, manteniendo todo el resto constante, se incrementa, el consumo de X cae. Este es el punto B'. Esta es la curva marshalliana de demanda, ¿no?, que la podemos ver aquí. Dato interesante: el precio de Y no afecta el consumo de X. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al tercer punto de la clase, que es la función indirecta de utilidad. La función indirecta de utilidad se define en torno ya no a los bienes que estamos consumiendo, sino a los precios y al nivel de ingreso. Es decir, nosotros tenemos nuestra función directa de utilidad que depende de los bienes. Pero estos bienes son escogidos, son elegidos luego de un proceso de maximización. Y nosotros hemos visto que X es una función de los precios y que Y también es una función de los precios y del ingreso, evidentemente. Estas son nuestras funciones de demanda
marshallianas que hemos derivado en el caso anterior. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos estos valores acá? Obtenemos el nivel de utilidad máximo que se puede conseguir dado precios e ingresos. Y esa es la función indirecta de utilidad. Es decir, en este U nosotros reemplazamos los procesos de elección para X y para Y. Esto entonces nos da nuestra función que vamos a llamar B, que depende de precios e ingresos. ¿No? Es muy sencillo. Vamos a hacer con el ejercicio anterior, vamos a obtener esta función indirecta de utilidad. Nosotros sabemos que la utilidad es X alfa, Y 1 menos alfa, pero reemplazando los valores óptimos, si ustedes recuerdan, X es un porcentaje del ingreso dividido entre el precio, todo a la alfa, e Y es un porcentaje, 1 menos alfa del ingreso, dividido entre el precio de Y. Si nosotros desarrollamos estos, lo que tenemos es introduciendo el exponente alfa a cada uno de los elementos, y esto evidentemente va a ser igual a el ingreso a la alfa por el ingreso a la 1 menos alfa es simplemente el ingreso dividido entre un índice de precios, y el índice de precios está conformado por el precio de X elevado a la alfa, que es el porcentaje que gastan los consumidores en X, y el precio de Y elevado a 1 menos alfa, que es el porcentaje del ingreso que gastan en Y los consumidores. Y multiplicado por una constante, que vamos a llamarla K, por simplicidad. No es relevante este término. Esta vendría a ser nuestra función indirecta de utilidad, que depende del ingreso con coeficiente 1 y de los precios, de un índice de precios, ¿no? Px al alfa, Py a la 1 menos alfa. Esa es nuestra función indirecta de utilidad. Lo que vamos a hacer ahora es analizar, como ustedes recuerdan, que les hablaba de la utilidad marginal del dinero que estaba dado por el lambda. ¿Qué pasa con lambda? ¿Cuál es el valor de lambda si es que si es que no gastamos todo nuestro ingreso? En ese caso, quiere decir que lambda sería igual a 0. ¿No? ¿Cuál es el valor de lambda? Como nosotros tenemos la función indirecta de utilidad que depende del ingreso, podemos plantearnos esa pregunta aquí. Entonces vamos a analizar la utilidad marginal del dinero. Y lo que queremos ver es cómo impacta el cambio en el ingreso en la utilidad de los consumidores. Es decir, tenemos que ver cuál es la derivada parcial de la función indirecta respecto del ingreso. Y para obtener esto, nos vamos directamente a esta ecuación genérica. Y eso va a depender de cómo el ingreso impacta en X y cómo el ingreso impacta en el consumo de Y. Entonces tenemos que averiguar la utilidad marginal respecto de X multiplicado por el cambio en X, respecto al aumento del ingreso, más el cambio en la utilidad por el aumento del consumo de Y, por cómo cambia el consumo de Y cuando aumenta el ingreso. Es una expresión un poquito compleja.
vamos a ir simplificando poco a poco. El primer paso es ver a qué es igual esto. Si ustedes recuerdan de las condiciones de primer orden del problema del lagrangiano, esto es igual a lambda por px, esto es igual a lambda por py. Ustedes pueden parar ahora y regresar a las primeras partes del video y verificar que esto es así. Entonces reemplazamos estos valores aquí. Para seguir despejando, lo que tenemos que hacer ahora es ver qué ocurre en la restricción de presupuesto cuando nosotros variamos el nivel de ingreso. ¿Se acuerdan la restricción de presupuesto? El gasto en X más el gasto en Y igual al ingreso. Y lo que podemos hacer es tomar las derivadas de X, de Y y de ingreso cuando cambia el ingreso. Los precios están dados, son constantes, así que no son afectados. Y esto es 1, ¿no? El cambio en el ingreso, cuando cambia el ingreso es por definición 1. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo que tenemos aquí. Esto puede factorizarse, sacamos el lambda afuera y nos queda el precio por el cambio en X respecto al cambio de ingreso, más el precio de Y, cuando cambia el consumo de Y, por el cambio de ingreso, y todo esto es 1. Por lo tanto, todo esto es igual a lambda. El cambio marginal en la utilidad del consumidor por un aumento del ingreso es igual a lambda. De ahí que digamos que lambda es la utilidad marginal del dinero. Intuitivamente, si nosotros no estamos gastando todo nuestro ingreso y nos aumentan el ingreso, nuestros niveles de consumo no van a variar, se mantienen constantes. Por lo tanto, la utilidad no aumentaría. Por lo tanto, el valor de lambda sería 0. Pero si nosotros estamos gastando todo nuestro ingreso y nos aumentan el ingreso, nuestra utilidad va a subir. ¿En cuánto va a subir? En lambda. Directamente nosotros podemos obtener esto en función de la derivación que hicimos de la utilidad, de la función indirecta de utilidad, pero para eso necesitamos una forma funcional determinada. En términos genéricos, este es el valor